Hola, muy buenas tardes y bienvenidos aquí de nuevo a CLIT Radio Televisión, programa Mediando con Elena. Como siempre, los viernes nos encanta llenarnos de energía y poder llevaros a casa pues todas las novedades y todas las curiosidades que podamos, porque aquí en Mediando con Elena nos encanta aprender, como ya aprendimos en el programa anterior con nuestros invitados y desde luego lo que nos queda por aprender en el programa de hoy. Como siempre, recordar el número de WhatsApp para que podáis hacer vuestras preguntas al 696-865-228. Podéis hacer las preguntas al 696-865-228 porque vamos a estar encantadísimos de poder contestaros y saludaros y llegar, como decíamos, a vuestras casas. Gracias también a Javier Lillo, que como siempre estás ahí. Muy buenas tardes. Un placer tenerte de nuevo detrás de los mandos. Así que a Hola seguir. Elena, hola. El placer es nuestro siempre verte ahí tan feliz, sonriente, que nos alegran los días. Bueno, pues muchas gracias. A mí me alegran los días los oyentes de CLIT Radio, como siempre, que nos hacen sus preguntas, que ya sabéis que también pues, no solamente nos podéis enviar el WhatsApp, audio, vídeo, sino que también de algún modo nos encanta pues también que hagáis vuestras preguntas en YouTube o en Facebook Live, porque ya sabéis que llegamos a través de estas redes a vuestra casa. Y hoy pues tengo el placer de poder saludar a Beatriz Benítez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Benítez, por favor. Benítez, vale, disculpa. Yo entiendo que tenemos apellidos difíciles las dos. Sí, tenemos apellidos difíciles, pero complicados. bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Hacerlo lo mejor posible. Es un placer tenerte aquí porque ha sido complicado que pudiésemos cuadrar agendas, ¿verdad? Sí, porque ya hace tiempo que nos oímos, pero sin vernos, y ahora podernos ver y tocar, pues es maravilloso. Es todo un lujo, ¿no? Para quien quiera saber quién es Beatriz Benítez, espero haberlo dicho bien, es abogada y mediadora en DIME, Derecho y Mediación. Además es abogada del ICAM en civil, penal y menores, mediadora familiar en el MEICAM, mediadora familiar y especializada en acogimiento y adopción, ponente en diferentes jornadas formativas, en Legal y Business Affairs en EMI Music Spain Eso ya es también, historia. y abogada en consultores de merchandising también. Aparte de tener mucha formación en mediación, lo que decíamos, en el ámbito también jurídico, sobre todo en menores, mi interés sobre todo en traerte aquí, Beatriz, era para que nos hables de menores o adultos en adopción, ¿no? Porque creo que tú de esto pues sabes un poquito, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Algo sé, algo sé. Pues, a ver, mi foco de trabajo, mi devoción y mi vocación son las personas con problemas, ¿vale? Y los mayores problemas que yo encuentro, aparte del calabozo y la posible prisión, o sea, el derecho penal puro y duro, pues es el ámbito familiar. Y un ámbito familiar muy concreto, que es la familia constituida a través de adopción o acogimiento. Si en una familia natural, en la que hay vínculos de sangre, en la que se comparte ADN, el conflicto está asegurado en según qué momento de la existencia del grupo familiar, pues en un grupo familiar en el que no se comparten genes, no se comparte ADN, y además hay una superposición de heridas emocionales en una parte, en la otra y en la otra, pues blanco y migao, conflicto asegurado. O sea, entonces, ese es mi campo favorito. Bueno, hay uno que es especialmente mi devoción, que son los chavales menores de edad que se meten en líos gordos y tienen conflicto con la ley y bueno, pues corren el riesgo de entrar en algún centro de menores o tener que cumplir alguna medida judicial para reparar el daño que hayan podido ocasionar. Digamos, esos son mis clientes favoritos. Y después de eso, pues eso, las familias con personas adoptadas o personas acogidas y las familias biológicas de esas personas adoptadas o acogidas también. O sea, mi foco son las tres partes de la adopción, porque hay una triada, hay un triángulo, hay una base, hay una pirámide, digamos. En el vértice superior
superior debería estar la criatura, la persona más digna de protección de derechos, y en la base deberían de estar tanto su familia biológica como su familia adoptiva. Y esto es un debería, que no siempre funciona así. Y cuando no funciona así, pues hay conflictos. Y esa es mi devoción. Y ahí estáis vosotros también como profesionales, ¿no? En este caso con esta doble vertiente jurídica por una parte como especialista y por otro como mediador también, pues porque hay un derecho que creo, corrígeme si me equivoco, que es el favor minoris, que es el derecho a saber, ¿no? El que yo entiendo que los menores o adultos que saben, ¿no?, que han sido adoptados, pues quieran de alguna manera conocer sus orígenes, ¿no?, de dónde vienen. Gracias, Elena, por hablar tan bonito de algo que a veces resulta doloroso, escabroso y fuente de conflicto. Lo he dicho antes, o sea, está casi asegurado. O sea, cuando una persona no sabe de dónde viene, por lo que sea, bien porque es una adopción, bien porque es un acogimiento. En el acogimiento se suele saber casi toda la historia. Por fea que sea, se suele saber casi toda la historia. Pero aún así, no solamente en adopción y acogimiento hay desconocimiento de orígenes, también hay maternidades en solitario, con una opción o con otra, que hay mucha gente en el mundo que no sabe de dónde viene. Y llega un momento en la vida que necesitamos saber de dónde venimos. Y no es que seamos raras las personas adoptadas o acogidas, es que somos humanas, somos personas humanas. Y más tarde o más temprano esa necesidad se va a poner de manifiesto. La dificultad es que no tenemos las respuestas andando por casa. O sea, yo no veo a los genes a los que me parezco andando por mi casa, tengo que ir a buscarlos a otro sitio. ¿Vale? El reflejo en el espejo no corresponde con mi convivencia cotidiana. Y bueno, pues hay quien cuestiona ese derecho. En España ya no, gracias a Dios. No se cuestiona desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del papel, que todo lo aguanta, ¿vale? En el papel está previsto. En la Convención de Derechos del Niño está previsto el derecho a la identidad, pero entre el hecho y el derecho hay un trecho, ¿vale? El derecho lo prevé, pero los hechos después son otros. Y no siempre es fácil, porque no es fácil, porque efectivamente hay gente que desaparece y consigue desaparecer y no dejar rastro. Y hay datos que no están porque no han estado nunca o porque se han hecho desaparecer. Y es una labor importante el encontrar a según qué personas, ¿vale? Y después, una vez que se han encontrado, contactar con esas personas, hacerles entender que quien les busca tiene derecho a saber de dónde viene, que las personas encontradas también tienen derecho a su intimidad y que para asegurar el equilibrio entre dos derechos básicos, que es el derecho a la identidad y el derecho a la intimidad, hay una cosa que se llama confidencialidad y que la que lo garantiza es la mediación, pues es un trabajito pues interesante, digamos. Interesante, ¿no? Difícil, como tú comentas, e interesante también pues poder transmitir toda esa serie también de emociones, ¿no? Que están, como tú dices, a flor de piel, pues en situaciones pues a veces difíciles, ¿no? Pero siempre tenemos a alguien, fíjate, que nos ayuda a mejorar, aparte de los profesionales, personas también, ¿no?, como tú y como Beatriz, porque Beatriz, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, parece un juego, pero en este caso me reúno de las mejores y además, eso sí, hoy Beatriz fácil, pero los apellidos me lo habéis puesto un poquillo complicado, ¿eh? Porque Beatriz de Radkin. De Radkin. De Radkin, ¿ves? Digo, esto es hoy era un poco difícil, ¿no? Pero mira, ¿por qué nos lo pone fácil Beatriz? Porque es creadora de sueños. A mí esto me encanta. Que alguien se defina así me parece estupendo. Sonámbula diurna, golosa de la vida y de su esencia. Y además, aquí, madrileña. Estás en tu casa. Tú sí estás en tu casa. Evidentemente, a los 5 años aprendiste a leer y no te hacían falta los niños para jugar en el recreo porque tú ya tenías un libro y ya con eso tenías bastante. A los 10 años querías tocar el piano, pero el papá te regaló una máquina de escribir. No sé cómo fue esto, pero bueno, algo de teclas tenías.
A los 13 años empezó a escribir un diario y contar 1000 historias y tras el instituto cursaste 2 años de filosofía. Abandonas la carrera por sugerencia de un profesor que no sé por qué te dijo que no tenías, al revés, que tenías mucha imaginación y verborrea, pero no para la filosofía, No. con lo cual pues todo apunta a que tenías que ir, como estamos comentando, hacia el ámbito más de la literatura. Tras unos años dedicándote al mundo de la moda, combinas tu pasión con tu trabajo, amigos además te encargan cartas de amor y poemas y de ahí sale tu primer libro en el 2019, Falacias de Internet y otros amores. Trata sobre el tema del amor y la cara oculta de la sociedad, ¿no? De alguna manera, de la soledad, de las vivencias con las redes sociales, donde ligar por internet, pues parece que en ese momento pues era lo más normal y a lo mejor a día de hoy, ya nos corriges, sigue siéndolo. Textos sin tapujos, donde personajes muy variopintos se desnudan no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y con Mediafan Partners podrás intentar llevar el libro al mundo audiovisual. ¿Te esperas o esperabas un viaje en Hollywood en el 2020? Ahora nos lo cuentas bien, que tendrá que esperar porque viene la pandemia, ¿no? Y escribes Leyendas Paganas, un segundo libro de un género fantástico y muy distinto al primero. Bueno, Hollywood, Sí. una bueno, máquina de escribir, desaparece el piano, ¿dónde te lleva la vida? Pues vas tirando poco a poco y resulta que, bueno, primero no me llamo Beatriz de Razkin, mi nombre es Beatriz Rivera de Razkin, pero llevo mi apellido, el de mamá, en honor a ella. Ah, mira, Porque vaya. mamá no era nada de leer, no era muy lectora, pero es mi madre y había que llevarlo con orgullo y vamos, se pierde el apellido de mamá con el tiempo. Somos 3 hijas. Y a papá sí era lector y entonces en honor a él me dediqué a escribir y a publicar antes de su muerte, que es lo que me pidió. Así que dije, pues adelante, pues ahora publico. Pero no eran mis expectativas para nada. Yo seguía trabajando en moda y de repente me contacta una señora en Mediafar y me dice esto de Hollywood. Yo me quedo un poco boquiabierta porque la verdad no me espero nada de esto. Y bueno, se quedó todo en el aire. Ya teníamos 2 entrevistas en radio y una en televisión. Me dijo, ya puedes aprender inglés como sea porque tienes que venir a Los Ángeles. Y yo me quedé como, se me hizo como muy grande. No me lo esperaba. Pero por un lado tenía mucha ilusión y por otro lado tenía mucho miedo. No te voy a mentir. Y de repente llegó la pandemia y me salvó. Me salvó de ir. Sí. Me salvó de ir y además encontré el amor. Después de un largo tiempo escribiendo sobre el amor. Escribiendo sobre el amor, tenía que aparecer, lo llamabas a gritos. Realmente yo estuve escribiendo desde que me separé en 2002. Empecé a escribir y a estudiar un poco sobre el tema de la dependencia emocional. Sufrí una crisis muy grande. Esperaba tener a esa persona para toda la vida y claro, de repente, como todas las crisis, todo pasa de golpe. El trabajo, el amor y todo se deshace y te desintegras. Y entonces dije, voy a ver qué es esto de la dependencia emocional porque es lo que me han puesto aquí, shock postraumático, dependencia emocional, me dijo la psicóloga. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué es esto. Me puse a investigar, me metí en las redes sociales que todas mis amigas me decían, esta es la forma de ligar actual, que al día de hoy sigue así, que es un horror para mí, pero porque ahí yo me hice pasar por hombre, por mujer, por prostituta, por hombre casado, por hombre soltero, y ahí se miente todo lo que tú quieras, se descubre mucho. Hice un estudio de campo increíble, tuve que quedar incluso con mujeres, como anécdota, con algunas mujeres que pensaban que yo era un hombre real y maravilloso y del que se habían enamorado, pero enamorado de estar 1 mes y medio hablando por las redes sociales y poner fotos falsas y decir, pero esto no puede ser real. Tengo que quedar con ella porque la estoy diciendo que es mentira y no me cree. O sea, tengo que llegar a quedar. Y he quedado con 2 chicas que estaban imaginándose su mundo de fantasía y multicolor con un hombre que no existía, que era yo, y yo les decía, estoy haciendo un estudio de campo, estoy hablando sobre la dependencia emocional, esto es más grave de lo que crees.
Y claro, al final pues todo eso durante unos años dio su fruto y yo fui escribiendo relatos cortos con el mejor sentido del humor, porque es un tema muy duro y muy dramático, del que muchas de nosotras hemos sufrido y claro, es que hay que tratarlo. Y era un poco tratarlo de una forma más o menos cómica, pero no es muy cómico. El Yo tema reconozco es duro. que de mis lectores que me conocen personalmente, algunos de los hombres lectores que me conocen, porque es un libro que yo no entendí por qué el libro se leía más entre hombres que mujeres. Tiene más... Sí, y no sé si es porque el subtítulo era, la coletilla era ¿Cuánto se miente para seducir? Y ahí fueron todos a ver qué es lo que yo estaba descubriendo. Pero sí, efectivamente eran más hombres y me decían, no puede ser que si tú eres tan alegre y tan divertida, yo coja esto y pase de un relato a otro y me paso el día llorando. O sea, me cojo este libro de mesilla, como bien dices, y yo me pongo por la noche y digo, pues es que esto es horroroso. Y me costó entender porque los hombres me dicen eso a partir de cierta edad, pero hombres y mujeres más jóvenes te dicen que es algo cómico, que se ríen mucho con los textos y los relatos. A mí esto me sorprende. Creo que ahí mejor debería de hablar una psicóloga sobre estos casos, porque yo, sinceramente, me cuesta entender. Digo, a lo mejor con la madurez lees un texto y ves un trasfondo que siendo más joven igual no estás viendo. Claro, seguramente es el cristal, ¿no?, con el que miramos las cosas, las lentes con las que leemos, que hacen pues que esa interpretación de la realidad sea distinta. Además, lo que tú comentas pues va un poco sumado a lo que nos decía Beatriz, ¿no? Al final lo que escribes es la vida misma, ¿no? O sea, estás haciendo un reflejo de alguna forma de vivencias también tuyas y de todo lo que tú has aprendido en el transcurso de esta vida, ¿no? Y que de alguna forma es lo que quieren saber también las personas, ¿no? Que quieren conocer qué hay detrás, lo que decíamos, igual que tú querías saber qué hay detrás de las redes, qué hay detrás de determinados perfiles, las mentiras, lo que tú dices, pero también entiendo que se da mucho en situaciones de mediación, como tú dices, cuando tú quieres saber qué ha habido detrás, ¿no? Porque, claro, ¿cuál es la verdad realmente de esa adopción, ¿no? Yo creo que todos, sin ningún esfuerzo, somos capaces de ponernos en una situación de sufrimiento por la incertidumbre hacia el futuro, ¿no? O sea, el resultado de una prueba médica, el resultado de un examen, el destino final de un viaje. Todos nos ponemos ahí y sufrimos por no saber el resultado. Pues imaginemos lo que se sufre por no saber lo que pasó, ¿no? O sea, si hacia el futuro duele, hacia el pasado duele mucho más. Y duele mucho más tanto a la persona que desconoce su origen como a la familia a la que ha llegado esa persona que desconoce su origen y, por supuesto, a la familia de la que salió esa persona, ¿no? El no saber qué pasó con esa descendencia, ya fuese por decisión o por imposición. O sea, lo hablaba en la puerta del estudio con Beatriz. No es lo mismo reproducirse que criar. No es lo mismo poder reproducirse que querer asumir la crianza. No es igual. Y desde ese punto de partida, desde esa diferencia, no es lo mismo llegar a ser adoptado porque la persona que te dio la vida decide no hacerse cargo de tu crianza que llegar a ser adoptado porque alguien ajeno a esa persona decide que no puedes criarte con esa persona. Todo esto es información que no se tiene, información que se necesita para dar sustento a la existencia. O sea, sin raíces no hay frutos. Y aunque sean muy buenos los injertos, como digo yo siempre recurro al símil botánico. O sea, yo de mí misma lo digo, yo tengo un muy buen injerto. Yo tengo mi identidad física, que es muy dispar la de mis padres, pero por mis sangres, por mis venas, corre la historia familiar con ellos y la que he podido saber de mi origen del ADN, ¿no? O sea, hemos hecho un mix. O sea, lo decimos las personas adoptadas que hemos tenido ya hemos podido ejercer nuestro derecho a saber de dónde venimos. Podemos llegar a concluir que somos unas personas con una identidad dual.
no doble, sino dual, ¿no? O sea, híbrida. Sí. Somos un mix de dónde venimos a dónde hemos llegado. Entonces, trabajar en la incertidumbre, trabajar sobre la incertidumbre para desvelar esa incertidumbre y que deje de doler tanta incertidumbre es un trabajo delicado. Yo lo considero que es un trabajo casi artesano, de mucho mimo, de mucho cuidado, de mucho acompañamiento, de mucha validación. ¿Qué necesitas saber? ¿Por qué necesitas saber? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué no podrías soportar? En el imaginario de cada uno de nosotros hemos imaginado de dónde podemos venir. Muchos imaginamos ingenuamente que somos hijos de la princesa de Éboli o de la duquesa o de la marquesa o del artista. Otros más realistas, pues no descartamos la prostitución. Los encuentros sexuales no consentidos, por no llamarlos delitos, ¿vale? Pero creo que no hace falta que hable que diga las palabras concretas para que se entienda. Entonces, ese imaginario se nos ha pasado a casi todos los que no sabemos de dónde venimos. Y no todos estamos preparados para encontrarnos con la realidad que nos toca, ¿vale? O sea, no es igual ser hijo de unos novios que han decidido sus padres que salimos de la familia que ser hijos de un incesto. No es igual el impacto emocional, Elena, podrás corroborarlo tú, es distinto saberte una cosa o saberte otra, pero la incertidumbre es la misma. Pero la preparación para aceptar una realidad u otra es distinta. Y el acompañamiento y la mediación que se puede hacer en una situación y en otra es distinta. Habrá quien tolere saber la información, pero no tolere encontrarse con la persona, por ejemplo, ¿no? En los expedientes de adopción de un tiempo a esta parte hay mucha información, casi siempre muy dura y muy dolorosa, porque venimos, o sea, desde lo más suave, que es que haya sido una entrega consciente, a una negligencia, a una privación de patria potestad por malos tratos, abusos, tal. Hay un abanico muy grande. Y esa información, repito, de un tiempo a esta parte, ya sí está en los expedientes. Entonces, hay gente que es capaz de llegar a tolerar la información, pero la emoción le desborda y, por supuesto, imaginarse con un encuentro personal ya no lo toleran. Así que son diferentes los abordajes, los acompañamientos, porque son diferentes las motivaciones y los datos. O sea, los hechos son distintos. Entonces, los hechos provocan emociones y las emociones hay quien las tolera y hay quien no puede con ellas. Claro, al final es un traje a medida, ¿no? Hablando de moda que te dedicabas tú, pues esto sería precisamente un traje a medida. Son mediaciones muy complejas porque a veces lo que tú dices son más intermediaciones, no es posible unir a las personas porque cada persona es un mundo y por tanto, como tú dices, pues reaccionamos diferente. Y esas pues requiere pues especialistas como tú, Beatriz, que además pues como tú también eres una persona adoptada, pues puedes entender casi mejor que cualquier otra persona pues cómo pueden llegar a sentirse, ¿no? Pues las personas que por una parte quieren saber, pero que saben también que tienen un límite emocional de hasta qué punto, como comentas, pues queremos saber, porque al final pues somos seres emocionales, ¿no? Y hablamos de esa gestión de la incertidumbre, que además nos hablaba también Beatriz sobre esa incertidumbre, ¿no? Sobre su miedo, decía, su alegría por una parte y fantasía de, bueno, pues me voy a Los Ángeles, ¿no? Pero al mismo tiempo pues con esa sensación de vértigo también que da el saber y el no saber, las dos cosas, la incertidumbre por una parte y el saber también, porque a veces ese saber pues entra dentro de nuestra imaginación, que es lo que tú haces, ¿no? Lo que transmites en estos libros y escritos, que además los podemos ver en YouTube, ya no solamente son escritos, ¿no? Sí, resulta que me he dado cuenta que en un principio sí se estaban vendiendo los libros, pero ahora la gente cada vez lee menos. Y entonces dije, bueno, pues voy a tener que reinventarme algo. Y la historia es que para que la gente pueda
tener esto a disposición, lo único que se me ocurrió es YouTube. Pues bueno, pues venga, pues lo intento con la inteligencia artificial, que lea mis cuentos y poner vídeos. ¿Qué ocurre? Que la inteligencia artificial al día de hoy no tiene la voz, ni el sentimiento, ni el motivo de cómo tú o cualquiera de nosotros puede leer un texto. Sí es verdad que como no soy una gran dibujante, aprovecho la inteligencia artificial para crear una serie de fotografías y dibujos que pongan en escena un poco el cuento o el relato, pero realmente ahora voy con mi voz porque las críticas al primer vídeo fueron no, esto no tiene vida. Y efectivamente hay que darle vida. Y en eso estoy, poniendo los textos en YouTube, muy variados, tanto de falacias de internet como de leyendas paganas. Que a mí realmente me gustan más leyendas paganas porque es más fantasioso, es el mundo de la mitología llevado a esta realidad un poco para que conectemos con esa parte ancestral de seres elementales, de un lado más bonito, intentando disfrazar un poco lo que es esta realidad, pero que en realidad todos hemos aprendido con esos cuentos y está bien tenerlos como referentes. Claro, porque como tú dices, pues el cuento transmite, ¿no? Esa emoción que nos la transmite, como tú decías, la inteligencia artificial, que de alguna manera no es solamente el conocimiento, sino es la transmisión de la emoción a través del conocimiento, ¿no? Lo que tú dices, y que quien lea o quien escuche, en este caso, pues esas historias mitológicas o no, pues de alguna manera se sienta identificado con la situación y con el elemento. Antes Beatriz hablaba de sufrimiento, en este caso sufrimiento emocional, pero tú eres una mujer de superación también personal, las dos. Me consta que tenéis este factor que en psicología llamamos de resiliencia, ¿no? Esa capacidad de salir fortalecidas de la situación, porque tú bailas. Yo bailo, patino, hago de todo lo que pueda, hago deporte en mi medida, con mi artrosis. Pero eso es lo que iba a decir, con una serie de dificultades, ¿no? Porque, sí. Porque bailar es, pues podemos entender que bueno, puede ser beneficioso a cualquier edad, pero tú tienes dificultades en principio para poder bailar, que tiene que ver con ese sufrimiento, en este caso más físico que mental, que también, y a pesar de eso dices, yo que voy para adelante. Hay que hacerlo. Tengo una herencia genética de artrosis por parte de mi padre y tengo una gran resiliencia por parte de mi madre, que era una mujer muy alegre y a todo le ponía buena cara. Entonces, bueno, aunque tengo mucho pánico al dolor, porque es mi gran trauma, el dolor, pues hay que intentarlo siempre. Y además que es divertido, conoces mucha gente, es una experiencia para mí nueva porque salías a bailar como los monos y ahora estoy bailando swing, que ya tiene una serie de pasos y una coordinación con la otra persona y mucha comunicación. Sí, lo de bailar es maravilloso. Patinar, esquiar, cualquier deporte, y el tema de los caballos también lo probé durante unos 3-4 años. Y todo, yo creo que hay que disfrutar de la vida, pero la mayoría de las veces te dicen, no hay tiempo. No hay tiempo. Entonces, claro, uno quiere vivir todo en esta vida. Entonces hay que repartirlo mucho. Y es lo que intento, pero bueno. Y la otra parte es, como no hay tiempo, pues para eso tienes la imaginación. Generas mundos maravillosos donde uno puede disfrutar de todo lo que no puede hacer en su vida real y cotidiana. Uno puede ser astronauta, pero te inventas un mundo donde tú viajas. Y eso a mí me da una felicidad enorme. Claro, es un poco nuestro mundo interior. Y en eso es lo que yo quiero ahora, un poco que la gente me acompañe. Que conozca, otros ¿no? proyectos que estoy intentando ahora encauzar. Bueno, me parece muy interesante, pero al final es lo que hacéis vosotros también, ¿no? Porque como tú hablabas, antes está el imaginario, ¿no? De la persona que ha sido adoptada y que imagina de alguna manera pues cuál podía haber sido su vida, cuál podía ser su realidad, no solamente su origen, sino también pues que si hubiese cambiado, ¿no? Lo que tú dices, esa realidad desde ese imaginario. Y yo creo que también son historias de personas como tú, pues muy resilientes, ¿no? Yo es lo que me encuentro. Yo me encuentro, por suerte, gracias a Dios o gracias al universo, yo me encuentro personas muy resilientes, muy capaces, muy
inestables también, ¿vale? O sea, me encuentro, digamos que por fases. Primero me encuentro mucha inestabilidad, mucha angustia, mucha incertidumbre, mucho dolor, y cuando la incertidumbre se va convirtiendo en certeza, aunque sea dolorosa, pero ya deja de doler por ser incertidumbre, ya duele por ser real, ¿vale? Pero ya deja de doler por ser incertidumbre. Entonces, cuando se van poniendo las piezas que faltan, la gente va consiguiendo una estabilidad emocional y ver la vida de otra manera, más amable, si cabe. Por mucho que sea doloroso el origen, por mucha crueldad que se pueda encontrar, por mucha violencia que se pueda encontrar, me viene en la cabeza, no lo puedo evitar, la verdad os hará libres. Y la verdad, por muy dolorosa que sea, es verdad y es real y da firmeza y da consistencia y da existencia. Que hay muchas personas que con la incertidumbre y con la falta de información pues se sienten ajenos a sí mismos, se sienten que están desempeñando un rol de hijo que no les corresponde, que están insertados a la fuerza en una familia con la que no comparten historia, no comparten genes, no comparten ADN, no comparten aficiones, no comparten gustos, y es algo que se oye con cierta frecuencia. Es que siempre noté que era diferente, es que aunque no me lo dijeron siempre lo noté, es que siempre lo supe. Y bueno, pues cuando ya por fin se puede localizar el origen y tomar conciencia de las identidades o identificarte con la realidad, también se relaja este malestar, obviamente. Y no solamente se relaja, sino que además se acepta. Es decir, bueno, pues soy diferente y no pasa nada. Ha pasado, por supuesto que ha pasado algo muy grave, porque para llegar a salir de tu familia y llegar a integrarte como miembro en otra, pues no es por un capricho, es porque ha pasado algo muy grave, a veces delictivo, ¿vale? Pero de repente, como que lo que he dicho antes, como que las dos identidades se integran y ya eres un todo, sabiendo de dónde vienes y a veces apreciando a dónde has llegado y a veces aún así rechazando a dónde has llegado, porque la adopción es una medida de protección y no siempre es funcional y satisfactoria para todas las partes. Hay veces que sí, que lo que llaman el periodo de luna de miel, del acoplamiento, de la llegada, de unos primeros años de bienestar y de tal, pero llega un momento en el que empieza a sentirse el dolor y se manifiesta, a veces no de la forma más amable, sino todo lo contrario, de forma violenta, y los conflictos son más que verbales. Y bueno, después, si eso se supera, porque la mayoría de las veces se supera, hay veces que no se supera, ¿vale? También hay que decirlo, hay veces que la adopción no se supera por parte del elemento más frágil de la ecuación, ¿vale? Hay quien no lo consigue, porque el dolor es tan inmenso que tampoco son capaces ni siquiera de poner remedio a ese dolor, ¿no? A tomar la iniciativa de decir, no puedo con este dolor, ¿qué puedo hacer para superar este dolor? Y no quiero decir con ello que hacer una búsqueda de orígenes sea la anestesia al dolor. O sea, no. Hacer una búsqueda de orígenes te imbuye de identidad. Te imbuye de identidad, te da consistencia a la identidad. Pero el dolor de la pérdida, yo digo que solamente lo alivia, lo atenúa. O sea, poder contestar de dónde vengo, alivia el dolor de la pérdida, de la separación. Ya repito, sea una separación consciente, voluntaria, entre comillas, pero consciente, o forzada porque otros han decidido que eso no puede seguir adelante. Ese dolor a la persona que sufre la separación le da igual el motivo, solamente sufre las secuelas, las consecuencias. Y bueno, pues repito, identidad y abandono van de la mano también. Y si se consigue rellenar uno en mucho, no significa que el otro desaparezca, solamente se alivia.
Así que ahí seguimos trabajando con las emociones, con los datos, con la mediación, con los derechos. Es un compendio complicado y apasionante. Exacto, porque, claro, al final lo que decíamos, somos emocionales y evidentemente, pues para ese sentimiento de abandono hay que hacer el duelo, ¿no? Que siempre decimos que el duelo es doloroso, pero que Exacto. realmente tienes que pasar Sanador. por esa fase de duelo, pero luego yo pienso que llenarte de amor, ¿no? Que es un poco lo que tú explicabas también. Al final, todas estas situaciones de dónde vengo, a dónde voy, pasa por quién soy, ¿no? Y por ese proceso de enamoramiento, que a veces nos enamoramos de los demás sin ser conscientes que primero deberíamos enamorarnos de nosotros mismos. Y yo creo que un poco es lo que tú transmites tanto en tus escritos como en estos animaciones, ¿no? Que podemos estar viendo. Es que las últimas animaciones no tienen que ver tanto, no son todas de los libros que ya están publicados. Estoy inventándome historias constantemente, incluso la gente me pide. El otro día un señor me pidió, oye, ¿por qué escribes tanto de mujeres y no escribes sobre el gatillazo? Entonces, pues empecé a preguntar cosas, empecé a preguntar a otros amigos, también por mi experiencia que tuve una vez, y dije, pues entre todo esto que tengo, voy a escribir sobre esto de la forma un poco menos dramática. Yo intento, es verdad, hacerlo lo menos dramático, pero en el fondo hay, este por ejemplo se titula La soledad del gatillazo, porque no es algo que se cuente, no es algo que se verbalice. Hay gente que sufre de ciertos problemas y se convierte en un trauma. También hablo de la perimenopausia y de la menopausia. ¿Qué mujer? O sea, es que hay que brindar por esto, porque estamos llegando a viejas, pero también es verdad que hay que pronunciarse en todos estos desequilibrios, que la persona que te acompaña tiene que entender lo que nos está pasando. Entonces yo escribo un poco de todo esto, de forma más cómica, de forma menos dramática, pero en el fondo todo el mundo ve que están los sofocos, están los cambios, el pecho te duele, te sientes dolorida, te cambia el humor, tienes dolores de cabeza y no sabes de dónde te viene o de dónde te viene esa tristeza. Las mujeres somos un mundo y pasamos de todo, entonces pasamos por todas las fases. Entonces dices, pues voy a escribir sobre otras cosas que no están en los libros que había escrito ya antes. Pero sí es verdad que es un poco como ponerlo sobre el tapete y decir, bueno, cojamos el toro por los cuernos y hablemos un poco también de estas cosas, que parece que todo es tabú. Que nos cuesta hablar, ¿no? En estas cosillas. Y bueno, un poco trato de todo. Ahora voy a hablar sobre la incertidumbre, el próximo es sobre la incertidumbre en las redes sociales, los viajes para los solteros. Pero ¿por qué es una incertidumbre? Yo no estoy ni a favor ni en contra de esto. Yo creo que cada uno tiene que buscar su camino y creo que las redes sociales sí es verdad que te ponen un abanico muy amplio de currículums, pero no dejan de ser currículums. Y como realmente se conoce a la gente es como toda la vida. El beso, el abrazo, el tomarte la caña, el estar tomándote un café y el charlar como estamos aquí. Yo me encontraba a Beatriz en la puerta y yo he tenido una conversación que llevo un mes que digo, creo que es la conversación más intensa sobre mí y sobre lo que ella me estaba contando que en todo el mes. Es de lo más intenso, que esto no te pasa bailando. Bueno, ves otro tipo de comunicación y de conexión, ¿no? A mí esto me llena. Me llena. Bueno, Beatriz, yo quería preguntarte, porque estamos acabando el programa, estoy súper a gusto escuchándoos, pero se nos va el tiempo rapidísimamente, ¿no? ¿En qué andas trabajando? ¿Qué podemos ver de cara al futuro? ¿Qué podemos esperar de Beatriz? Pues en realidad quiero llevar un poco el tema de la literatura y de la lectura, más que nada, de una forma terapéutica. No todo el mundo escribe, pero todo el mundo sabe leer y sabe comprender. Entonces, no sería un taller creativo de escritura, sino vamos a coger un texto. Igual empiezo con alguno mío, pero me gustaría que el grupo que formemos, pues yo que sé, alguien traiga algo y diga, mira, yo he leído Alicia en el País de las Maravillas y me gusta esta parrafada de aquí que me parece bestial. Pues venga, vamos a leerlo todos y cada uno que diga lo que siente cuando esta persona lee esto. ¿Qué es lo que te despierta? ¿Qué es lo que...? Un poco como para pasar el rato y para conocer gente desde adentro, no la parte superficial, porque son muchos años en la moda y sinceramente, aunque es algo superficial, también nos marca una identidad,
pero lo que llevas dentro muchas veces no lo cuentas a través de lo que llevas fuera. Y es un poco, ese es el proyecto, generar un grupo de lectura, pero de lectura con comprensión de la lectura. Y a ver. Y desde el punto de vista terapéutico, como tú dices, ¿no? Porque realmente un factor también de resiliencia importante y de mediación son las narrativas, ¿no? Sabes que hay mediadores, Beatriz, que apuntan al cambio de las narrativas, sobre todo cuando ha habido, como tú decías antes, elementos traumáticos, ¿no? Y la escritura puede ser un buen elemento para cambiar esas narrativas que tenemos sean imaginarias o sean, como tú dices, reales, ¿no? No sé si vosotros también, como mediadores en estos supuestos con traje a medida, que veníamos, como decíamos, diciendo de la moda, pues las narrativas y la escritura la contempláis también como elemento terapéutico, porque la mediación tiene algo terapéutico, ¿no? Para mí la comunicación escrita es fundamental. Es un ejercicio emocional / intelectual que facilita la concreción de las emociones, ¿no? La expresión de las emociones. Yo a todos mis usuarios les someto a un interrogatorio escrito extenso. Les doy las preguntas a elegir. O sea, de esta pregunta, ¿con qué respuesta te sientes más identificado? Y a todos les pido cartas para la otra parte, ¿vale? Y les cuesta muchísimo escribir qué llevas dentro, sobre todo cuando duele lo que llevas dentro. Y cuando ya eso se consigue, ambas partes lo reciben como un regalo. Entonces, las cartas yo procuro que vayan acompañadas de alguna foto, porque también es verdad que una imagen vale más que 1000 palabras. Son varias las personas adoptadas que me han pedido que la otra parte, o sea, no me han pedido a mí, o sea, a la otra parte le han pedido alguna foto coincidiendo con la edad que tienen ellos ahora, o alguna foto, si hubiese, de la época aproximada del embarazo, ¿no? O sea, cada uno tenemos ahí nuestra herramienta que nos va a aliviar el dolor. Entonces, una carta siempre, una foto en muchísimas ocasiones. Todo esto antes de un posible encuentro y de un posible convenio de cómo va a ser la relación a partir de ahora. Y ese convenio, como tú sabes, Elena, lo escriben los mediados. O sea, yo solamente soy la que lo recibe, la que lo ponen bonito, negro sobre blanco, pero lo que pone ahí es el acuerdo que ellos han acordado, valga la redundancia. Y para mí el escribir es fundamental, y prueba de ello es que llevo escribiendo píldoras en Instagram más de 3 años, frases que conectan con mi emoción, pero más que con mi emoción, aunque procuro siempre hacerlo en primera persona, suele ser inspirado por la vivencia, la experiencia de alguien, ¿vale? Ya sea alguien que yo sí conozco directamente, o de alguna noticia, de algún evento, que a mí todo, casi todo, no voy a decir todo el 100%, pero casi todo lo filtro por la adopción. Casi todas las noticias que oigo terminan conectando con el impacto de la adopción. Y, o sea, pues, por ejemplo, cuando hay dramas, catástrofes naturales, yo no puedo evitar pensar en la cantidad de críos y crías que se van a quedar sin familia. ¿Y qué va a ser de esos críos? Pues algunos terminarán en adopción. ¿Y en qué adopción? ¿En su propio país, con esa identidad racial cómoda? ¿O van a salir de allí y van a llegar a otro tipo de familia con otros tipos de rasgos? A mí es que la imaginación se me dispara siempre, y casi siempre filtrada por la adopción y la mediación, vamos, habitualmente. Muy bien, Beatriz. Pues ahora que has nombrado las redes, si quieren saber sobre ti, sobre mediación, sobre adopción, ¿dónde te pueden localizar para que nuestros oyentes puedan ponerte? Tengo perfil en todas partes, en Instagram, bueno, en todas partes que yo considero. En Instagram, en Facebook y en LinkedIn, que me parece que para mí son las tres más
directas, ¿no? Por supuesto, no hay el mismo contenido en las tres. En Facebook y en Instagram es casi el mismo. En LinkedIn, pues es el perfil profesional, el encorsetado, el que, bueno, pues sí, que hay algún enlace, alguna entrevista, algún documento, algo, pero pues, no deja de ser una presentación, un currículum, como decía Beatriz, ¿no? O sea, yo no soy usuaria de las otras redes, esas que se necesitan para ligar, pero me ha llegado lo del currículum, ¿no? Es decir, es que lo que me ha llegado últimamente es que ahora la última red para ligar es LinkedIn. Dices, perdona, ¿esto no era una red profesional? Pues al parecer está siendo... no va más. Bueno, vamos a ponernos al día también. Vamos a los escuchantes, queremos saber vuestra opinión. Esto quizás nos da para otro programa, evidentemente. Beatriz, nos tenemos que ir. Muy bien. Pero antes de irnos, nos gustaría saber también si quieren leerte, escucharte, oírte, preguntarte, ¿dónde se ponen en contacto contigo? Mira, en Instagram estoy como Beatriz de Razkin. En Facebook, Beatriz Paz. Y Beatriz de Razkin como escritora. Y en YouTube, Beatriz de Razkin. Ya está. LinkedIn no, porque no lo uso. Por si acaso te ligan. Pero me ha extrañado mucho esto, ¿eh? Me ha extrañado Pues que muchísimo. Y en Amazon tienen los 2 libros publicados. LinkedIn, redes profesionales, ligar, ahí sale otra historia. Ahí va a haber tema. Ahí va a haber tema. Como tema va a haber, evidentemente, la semana que viene, que no os lo podéis perder. ¿Dónde? Aquí, en CLI Radio Televisión, Mediando con Elena. Nos vamos. Gracias.